El apocalipsis llegó de repente, y mi mejor amiga se volvió una santurrona empalagosa. En mi vida anterior, no solo llevó a todos sus parientes a mi refugio, sino que también insistió en que yo ayudara a los infectados que estaban fuera. Cuando me negué, ella se puso a llorar delante de todos y me señaló con el dedo diciendo, Xiaoxun no lo hizo a propósito. Es que tenía tanto miedo que no se atrevió a abrir la puerta. Al final, ella fue aclamada por todos gracias a su papel de florecilla inocente y bondadosa. Mientras que a mí, la malvada, me mataron a cuchilladas los familiares de los infectados. Al abrir los ojos otra vez, volví al día antes del apocalipsis. En esta vida, pienso deshacerme de esa víbora en tiempos de caos. Al tercer día de haber renacido, salí del trabajo como siempre, y cuando vi esa figura esperando ansiosa en la entrada de la empresa, no pude evitar alzar una ceja. Mi querida amiga Liu Xue llevaba 3 días acechándome. Parece que ya es hora de enfrentarme a ella. En mi vida anterior, tuve una pesadilla increíblemente real. Un virus arrasaba todo. Los zombies campaban a sus anchas. El apocalipsis había llegado. Cuando me desperté, investigué por todas partes y descubrí que bajo esa aparente calma, realmente bullía algo turbio. Construí un refugio en la montaña. Almacené una gran cantidad de provisiones y además le conté enseguida lo de la pesadilla a Liu Xue y me la llevé conmigo. Pero luego, bajo el lema de la bondad, permitió que sus parientes invadieran mi refugio. Y cuando yo me negué a dejar entrar a los infectados, ella vino con gente a vengarse. Xiaoxun, esto te lo mereces todo. Si hubiera sido un poco más bondadosa, todo habría sido distinto. Los familiares de los infectados me asesinaron sin piedad, mientras que mi amiga, que se creía tan bondadosa, solo se limitaba a llorar abrazada a su protector, como si todo fuera culpa mía. No fue hasta el momento de morir bajo aquellas cuchilladas, cuando comprendí lo cierto que es aquel dicho, de que en tiempos de caos hay que matar primero a los santurrones. Xiaoxun, ¿qué has estado haciendo estos días? No he podido verte. Al verme aparecer, Liu Xue se lanzó a mis brazos como un pajarillo feliz. Ella tiene un aspecto inocente de por sí, y ahora, con esos mimos y esa actitud de indefensión, hizo que todos los que estaban alrededor la miraran embobados. La agarré por sus delgados brazos, y bajando la mirada, sonreí con toda la maldad del mundo. La vez que fui a buscar a Liu Xue en mi vida anterior, calculo que fue por estos días, pero desde que renací, en apariencia no he hecho absolutamente nada. Parece que alguien está impacientándose. He estado muy ocupada, con horas extra estos días, dije con una sonrisa falsa mientras me apartaba unos pasos, y me sacudía el polvo de la ropa. Después de que la apartara, Liu Xue observó mi rostro con atención, hasta que, al ver que de verdad tenía unas ojeras moradas debajo de los ojos, entonces se tranquilizó. Xiaofun, ¿últimamente duermes mal? ¿Has tenido pesadillas? Ella apretó los labios con fuerza, y con preocupación me cogió de la mano. Tenía la palma sudorosa, delatando los nervios de su dueña. ¿Pesadillas? ¿El apocalipsis? Sopló una ligera brisa fría, y se me puso la piel de gallina. Estos días Liu Xue me ha estado buscando de forma inusual, mensaje tras mensaje en el móvil. Hace tiempo que sospechaba, y ahora por fin se ha confirmado mi sospecha. Liu Xue también ha renacido. El juego se ha vuelto más interesante, porque si el verdadero verdugo no tuviera memoria, tomarme mi venganza, ¿cómo podría ser divertido? Llego tan agotada a casa que me desplomo en la cama, y duermo como un tronco. No he tenido ninguna pesadilla. Abrí mucho los ojos, con toda mi inocencia, fingiendo no entender nada al ver su reacción. Efectivamente la expresión de Liu Xue se quedó congelada. Primero con incredulidad, luego frunciendo el ceño. Abrió la boca para decir algo, pero se lo volvió a tragar. Oye, Xiaoxun, es que tengo algo que hacer, me voy. Liu Xue esbozó una sonrisa forzada, y se dio la vuelta para irse. No sé si se creyó mis palabras, solo me quedé donde estaba, mirando pensativamente a aquella figura que se alejaba atropelladamente, observando cómo sigue siendo tan falsa. En mi vida anterior, justo antes de morir, me enteré de que ella siempre había codiciado las provisiones de mi refugio. Más o menos adivino lo que Liu Xue está tramando. Me subí a mi coche, una vieja furgoneta comercial discreta y desgastada, y seguí a Liu Xue sin despegar los ojos. Tal como había imaginado, estaba comprando provisiones a lo grande. Cientos de kilos de arroz, alimentos secos, carne, gasolina. Incluso había encargado paneles solares, siguiendo al pie de la letra la lista de lo que yo construí en mi vida anterior. Los fue almacenando uno por uno. Liuga que no tiene dinero. Aquel refugio me costó todos mis ahorros construirlo. Ahora sin mí, está gastando a manos llenas, endeudándose hasta las cejas con tarjetas de crédito, e incluso pidió préstamos a usureros. Me reí para mis adentros de lo estúpida que es. Primero, al comprar tantas provisiones a lo grande, y poner la dirección real en la entrega, básicamente está exponiendo su refugio. Segundo, los paneles solares. Su superficie de vidrio refleja la luz durante el día, por lo que es fácil descubrirlos. Pero Liu Xue, ocupada atendiendo a sus parientes, no prestó atención a ese detalle. Tercero, los plazos de los usureros son muy cortos. No está claro que vaya a poder resistir hasta el apocalipsis. Fuera del coche, el viento frío arreciaba. Empezaron a caer copos de nieve. Al ver a Liu Xue trajinar en el mercado mayorista, esbocé una amplia sonrisa. Santurrona, que tenga suerte. Liu Xue estaba muy ocupada, y yo no me quedaba atrás. Con datos falsos, alquilé un almacén enorme en las afueras, y también un camión a altas horas de la noche vestida de cualquier manera. Salí a transportar las provisiones. Esta vez elegí otra ubicación para el nuevo refugio, al pie de una montaña mucho más seguro. Una casita baja que a simple vista no llama la atención. Puertas blindadas a prueba de explosiones, cristales antibalas y vallas reforjadas con electricidad. Todas esas costosas mejoras defensivas no las hice. ¿Estás de broma? Si hiciera algo tan llamativo, no sería más que anunciar a gritos que aquí vive alguien. La casita baja es solo una pantalla de humo. El verdadero refugio está bajo tierra, en un sótano oscuro y húmedo donde nadie lo encontrará jamás. Cavé un largo túnel. El túnel conectaba con un puesto de vigilancia abandonado, una fortaleza subterránea ideal para la vigilancia, con un alto nivel de defensa, arroz y harina envasados al vacío. Estos alimentos de larga duración ocupaban la mayor parte del espacio.
Almacené grandes cantidades de agua embotellada, ollas, sartenes, ropa de algodón y otros artículos de primera necesidad para el día a día. Compré provisiones para más de 10 años, generadores eléctricos, carbón de leña, congeladores, calefactores, medicamentos y otros suministros. También los fui almacenando al máximo de mis posibilidades. Por último, instalé cámaras ocultas, en un radio de 3 kilómetros alrededor de la casita baja, para poder vigilar en tiempo real. Todo seguía su curso ordenadamente. Después de hacer todo esto, antes del amanecer, volví a casa a escondidas y me tiré en la cama, agotada pero satisfecha. Después de renacer, vendí mi apartamento de 200 metros cuadrados en el centro de la ciudad para reunir fondos. El mes que viene me mudo. Ahora faltan 5 días para el apocalipsis. Llevaba poco tiempo durmiendo cuando Liu Xue vino a buscarme. Golpeó la puerta con fuerza y cuando salí, me cogió del brazo con lágrimas en los ojos. Xiaoxun, ¿podrías prestarme algo de dinero? ¿Qué ha pasado? Seguro que los usureros han venido a reclamarle. Levanté la mano para impedirle que entrara en casa. Fingiendo preocupación, la abracé. He vaciado la mayoría de los muebles de casa. Los vendí en el mercado de segunda mano. Si los viera, podría descubrirme. Menos mal que Liu Xue no insistió en entrar, sino que se quedó allí plantada lloriqueando. Mi padre está en el hospital. Necesita 200.000 chi. Ay, Xiaoxun. Salva a mi padre, por favor. Te daré 50.000. Sin querer perder el tiempo con ella, corté la conversación de manera tajante. Ella me miró desconcertada, con las lágrimas aún colgando de sus pestañas, a punto de caer. Xiaoxun, sabía que eres la más bondadosa. Liu que me abrazó emocionada, como si no tuviera nada que ver con aquella que en mi vida anterior me llamó malvada a gritos, ocultando la frialdad de mis ojos. Le di unas palmaditas en el hombro. Tengo una fuga de agua en casa. La última vez me dijiste que tu vecino es fontanero. ¿Me puedes dar su número de contacto? Ah, sí, claro. Como si tuviera miedo de que me arrepintiera. Liu Xue, después de coger la tarjeta bancaria, me envió el número del vecino al instante. Ni siquiera se molestó en fingir un saludo cortés. Se fue apresuradamente. Sujetaba el teléfono, mirando el nombre en la pantalla. Li Wu. En mi vida anterior, Liu Xue, sin hacer caso a mi oposición, empeñó su palabra en llevar a todos sus vecinos y familiares al refugio. Li Wu era uno de ellos. Decía ser fontanero. Probablemente ni siquiera Liu Xue lo sabía, pero en realidad era un traficante de armas que se movía entre el mundo legal e ilegal. En el apocalipsis, con zombies por todas partes, las armas son algo fundamental. La persona que quedó conmigo en el callejón a medianoche no era Li Wu. Bajo la tenue luz de la farola, el hombre vestía completamente de negro. Sus rasgos eran nítidos y elegantes. Sostenía una caja sin ningún adorno. Me miraba sin mostrar ninguna emoción. Vistiendo así, para ser de Lampa, ¿no llamaba demasiado la atención? Nos miramos en silencio. Tras unos instantes, le lancé el dinero que llevaba en una bolsa de plástico. Entonces, el hombre sacó el sable Tang personalizado y me lo tendió. Al desenvainar la hoja, se oyó un silbido cortante. El filo brillaba con intensidad, capaz de matar al instante. Lo acaricié de arriba a abajo sin parar, encantado. Levanté la cabeza para preguntar con humildad: ¿qué tal cortacabezas esto? La mirada del hombre era sumamente compleja. Su mano que contaba el dinero se detuvo un instante. Frunció el ceño. En su mirada se reflejaba cierta molestia. De repente, desde un callejón cercano se oyeron unos débiles ruidos extraños. Me levanté de un salto. Detuve al hombre, que se disponía a ir a investigar. Si no había oído mal, eso era el sonido de un zombie. El fin del mundo había llegado. El apocalipsis acababa de empezar. La mayoría de la gente aún no había reaccionado. Al ver alguna noticia de gente mordiendo a otra, todos decían que era rabia. Conduje un todoterreno alquilado hacia las afueras. Solo llevaba unos pocos alimentos frescos. Tras pasar 2 días seguidos en una gasolinera, por fin me encontré con Liu Xue. Llegaron varias furgonetas. Iban repletas de gente, y también cargaban con una enorme cantidad de suministros. Quien bajó del primer vehículo fue Liu Xue. Entre la multitud que la rodeaba, esbozaba una dulce sonrisa. No necesitaba adivinar que llevaba a sus familiares y vecinos para refugiarse en el escondite. Apreté el paso y la abracé, fingiendo sorpresa. Xiao Xue, qué casualidad. Ling Xuan, ¿qué haces tú aquí? Cuando Liu Xue se giró y me vio, apenas pudo mantener la sonrisa. La empresa ha organizado una acampada en las afueras. Voy camino a reunirme con ellos. ¿Vosotros os vais de viaje? A la vista de todos, abrí el maletero del todoterreno sin ningún problema. Solo había unas pocas herramientas y algunos alimentos, todo muy básico. No parecía que fuera a refugiarse en ningún sitio. Yuge suspiró de alivio a escondidas. Sus dudas se disiparon. Iba a decir algo para salir del paso, pero una vecina mayor se acercó y muy servicial la interrumpió. ¡Ay, qué viaje ni qué niño muerto! Xiao Xue dice que se acaba el mundo y nos va a llevar a todos a refugiarnos. Chica, ven con nosotros. ¿Es verdad lo que dice la tía Xiao Xue? Agarrada con fuerza a la mano de Liu Xue, fingiendo miedo, no me perdí ni un solo gesto de su cara. Al ver que su secreto, tan bien guardado, había sido revelado sin querer, Liu Xue efectivamente puso una cara muy fea. Xiao Xue, no te enfades. Quería buscarte lo antes posible, pero por proteger la seguridad de todos, no tuve tiempo. Lo siento. Se mordió el labio y bajó la cabeza sin atreverse a mirarme. Daba la impresión de que yo la estaba culpando, y ella no podía defenderse. Me quedé allí mirándola actuar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, fruncí el ceño y le cogí la mano. ¿Cómo puedes pensar eso? Has salvado a tanta gente. Yo no puedo estar más contenta. En momentos difíciles, todos deberíamos arrimar el hombro y superar juntos la adversidad. Liu Xue levantó la cabeza sorprendida. Mi reacción le parecía extraña, pero yo la miré directamente, sin ningún reparo. En mi vida anterior, como los recursos del refugio eran limitados, y en el fin del mundo la gente es impredecible, yo me opuse rotundamente. Pero ella se empeñó en llevarse a toda esa gente, y me llamó cruel y malvada. Además, todos me cogieron manía. Ahora que cedo tan fácilmente, no me extraña que no se crea que haya cambiado. Yo sé un poco de artes marciales. Te ayudaré a proteger a todos. Seguí aprovechando la ventaja. Si ella puede fingir ser buena,
¿Acaso yo no puedo? Cualquiera puede hacerlo. Efectivamente, en cuanto terminé de hablar, todos sonrieron. Entre la gente, oí a alguien decir que era muy buena y amable. Liu He, sin muchas ganas, forzó una sonrisa. Me invitó a subir al coche, aunque la sonrisa le quedó un tanto forzada. Antes de subir, eché un vistazo a la multitud. Mi mirada se detuvo en el hombre con una cicatriz en la cara. El tipo me fulminó con la mirada. Pero Liu He dijo, no seas mal pensada. Lo vi solo en el camino, me dio pena. Lo recogí y no pienso abandonarlo. Liu He se puso inmediatamente delante de él. Me miró con toda la seguridad del mundo. Tiene la cara tensa, frunciendo los labios con recelo. Levanté una ceja, con cierto desdén. Al ver que su bondad no podía reprimirse en el fin del mundo, ella siempre se apiada de los demás en la carretera y trae a gente desconocida, sin importarle poner a todos en peligro. Pero esa misma bondad la llevó a ser la que me llevó a la muerte, solo porque yo me negué a ayudarla a rescatar a alguien infectado. Está bien que se venga. Sonreí y sin importarme su reacción, me di la vuelta y subí al coche. Olvídalo. Fingiré no saber que ese tío de la cicatriz es uno de los matones que le reclamaban una deuda. Estupendo, está invitando al lobo a que entre en el corral. Pero al fin y al cabo no es mi problema. El refugio de Liu Xue estaba exactamente igual que en mi vida pasada, incluso mejor. Había tantos suministros acumulados desde la primera planta hasta la entrada. Sus familiares y vecinos, al verlo, se quedaron con los ojos como... Sin parar de elogiarlo y rodearlo, Liu Xue se rascó la cabeza un poco avergonzada. Xiaoxu, los tíos y tías ya somos mayores. La habitación del segundo piso es amplia y segura. Dejemos que ellos se queden allí. Eché un vistazo por la casa y me asomé al rellano de la escalera para proponer en voz alta. Una de esas habitaciones la había preparado para mí cuando estudiaba en el extranjero. Está decorada con mucho gusto y es muy bonita. Los tíos y tías miraron a Liu Xue con expectación, y en cuanto ella asintió, subieron las escaleras sin poder esperar. Siguiendo mis indicaciones, pronto ocuparon todas las habitaciones libres. Me acariciaron la cabeza agradecidos y me dijeron que era un buen niño. Liu Xue estaba sentada tranquilamente en el sofá de abajo, pero tenía las manos agarrando con fuerza la tela del asiento, casi a punto de rasgarla. Xiaoxue, ¿durmamos en el salón? Hace tiempo que no charlamos juntos. Después de atender a todos, bajé las escaleras de buen humor, ignorando sus ojos ligeramente torcidos por el enfado. ¡Qué bien! Así que esto es lo que se siente al ser una buena samaritana. Al entrar en la cocina, saqué todos los ingredientes valiosos que Liu Xue había escondido de antemano. Con la excusa de darle a todos más nutrientes, las señoras encendieron los fogones y cocinaron con mucho entusiasmo, con una gran sonrisa en el rostro. ¡Qué bien todo esto! Durante la comida, solo Liu Xue y su familia comieron sin ganas. Xiao Xuan, no gastes la comida. Cuando llegaste no traías provisiones en el coche, y somos mucha gente. La madre de Liu Xue me miró con lástima, mientras me comía una oreja de mar de un bocado, y no pudo evitar decírmelo. Liu Xue le tiró de la manga para disuadirla, pero su propia expresión también seguía algo tensa. No es difícil notar que le dolía. ¿Ya te duele? Antes, cuando vivíais en mi refugio y sacrificabais mis provisiones, lo llevabais muy bien. Ahora solo estoy devolviéndoos la gentileza, con la misma moneda. Te pido perdón, Xiao Xue. Antes dijiste que tu padre estaba enfermo, y te di todos mis ahorros. Estos últimos días he comido con mucha moderación, y hoy no he podido evitar comer un poco más de la cuenta. Tras decir esto, bajé la cabeza fingiendo vergüenza. De repente, una lágrima resbaló por el rabillo de mi ojo. La comida que había cogido con los palos tembló y la dejé. Me comía grandes bocados varios puñados de arroz blanco. El bullicio de la mesa desapareció al instante. Las conversaciones cesaron. Las miradas de todos pasaron del padre de Liu Xue, que gozaba de excelente salud, a posarse sobre Liu Xue. Todos eran listos y espabilados, y enseguida entendieron lo que pasaba. Empezaron a sospechar que Liu Xue me había robado el dinero para comprar provisiones. En ese momento, la buena impresión que todos tenían de mí aumentó aún más. ¿Y qué más da que coma un poco? Si al final ella está pagando, es que Xiao Xuan es demasiado buena y por eso se aprovechan. Bajo los comentarios cortantes de todos, el rostro de Liu Xue se fue poniendo pálido. Intentó explicarse a toda prisa, con lágrimas en los ojos. Cuando por fin la tensión comenzó a disiparse, dejé el cuenco en silencio, con la excusa de que iba a revisar los alrededores en busca de peligros. Y salí, a pesar de que todos intentaban retenerme. Al cerrar la puerta, vi a Liu Xue lanzarme una mirada llena de rencor. En esta vida, la que sufre por ser buena soy yo. Querida amiga mía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No miento? Volví al todoterreno y saqué la pequeña caja de herramientas de un rincón escondido en la parte trasera del vehículo. Aprovechando que nadie miraba, instalé alrededor cámaras de alta definición sin puntos ciegos. Una de ellas apuntaba directamente a la puerta del refugio. Si no recuerdo mal, la persona que espero debería aparecer en cualquier momento. Toc toc toc. Al amanecer, llamaron a la puerta del refugio. Todos vieron por el timbre con cámara lo que pasaba fuera. La escena exterior, un chico de pelo teñido de amarillo yacía débilmente ante la puerta, tenía la mano envuelta en un trapo, la mirada perdida, respirando con mucha dificultad. Claramente era un infectado por la mordedura de un zombie. En menos de 2 horas, se convertiría en zombie. Nadie sabía que este chico era, después del apocalipsis, el hermano pequeño del jefe de la base segura de la ciudad A. Aparte de Liu Xue y de mí, en la vida anterior Liu Xue insistió en que salvara al chico, intentó meterlo dentro. Por la seguridad de todos, me negué con frialdad, y eso sembró la semilla de mi muerte. ¿Hay alguien herido? Vamos a salvarlo rápido. Sin esperar a que Liu Xue reaccionara, bajé las escaleras con preocupación, yendo por delante. Justo cuando estaba a punto de abrir la cerradura de la puerta, la cara de Liu Xue cambió al instante. Ella había renacido. En su vida anterior, había visto con sus propios ojos cómo el chico se convertía en zombie fuera de la casa. Si lo dejaba entrar, las consecuencias serían terribles. Liu Xue bajó las escaleras de golpe y me apartó la mano con fuerza, bajo mi mirada de desconcierto. Explicó apretando los dientes. Xiao Xuan tiene heridas. Quizá lo ha mordido un zombie. Esperemos un poco más y observamos. Liu Xue bajó de golpe, pero ahora no ha mutado. Xiao Xue, qué cruel eres. No abrir la puerta ahora es como matarla. Solo tiene 15 o 16 años. Qué ridículo. Exactamente las mismas palabras que en la vida pasada. Frunzo el ceño y porfiar finjo que quiero abrir la puerta. Mientras discutimos, los refugiados del refugio se fueron reuniendo.
pero solo miraban desde lejos. Los tíos y tías mayores son de buen corazón y se dejan influir con facilidad. Liuga no solo es una buena samaritana, sino que además ha adoctrinado a su familia. Al ver que ella se negaba a abrir la puerta, la madre de Liu Xue, bajo las miradas acusadoras de todos, se sintió avergonzada y se enfadó en el acto. Xiao Xue, ¿qué te pasa? Abre la puerta. Mamá sabe que no eres una persona cruel y malvada. Recibiendo críticas y acusaciones sin motivo, Liu Hueme lanzó una mirada feroz a escondidas. Apretando los dientes, abrió la puerta, dejando que el chico metiera medio cuerpo. El muchacho tenía los ojos completamente inyectados en rojo. La herida desprendía un hedor nauseabundo. Al ver que el momento era propicio, saqué sigilosamente la espada Tang que llevaba a la espalda, lista para acabar con él. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Con los insistentes golpes del rubio en la puerta, los zombies del bosque se sintieron atraídos. Liu Xue y yo estábamos muy cerca. En un instante, aprovechando la protección de mi cuerpo, Liu Xue empujó al rubio con fuerza hacia afuera. El chico retrocedió unos pasos con torpeza y cayó sentado entre los zombies. Antes de que pudiera levantarse, los zombies que venían hacia él lo atraparon. Xiaoxuan, ¿cómo has podido empujarlo fuera? La puerta del refugio se cerró de golpe. Liu Xue retrocedió unos pasos gritando, mirándome con el rostro lleno de terror. Fue algo repentino. Nadie había visto nada claro. Con sus gritos todos se quedaron desconcertados, mirándose sin decir palabra. En los últimos días, mi imagen amable y bondadosa había calado hondo. La mayoría esperaba que yo diera explicaciones, sin creerse la versión de Liu Xue. Y yo no he sido. Él solo perdió el equilibrio y se cayó. Xiao Xue, ¿por qué dices eso? Pálida y deshecha en el suelo, las lágrimas me brotaron de inmediato. Mi aspecto era el de una víctima inocente y frágil, digna de lástima. La pequeña Xuan es muy buena. No sería capaz de hacer algo así. Claro. Además, ella misma se ofreció a bajar a abrir la puerta para salvar a alguien. Familiares y vecinos salieron uno tras otro a defenderme, y una señora mayor muy amable incluso se acercó para ayudarme a levantarme. Todos la señalaban con el dedo. Entre las acusaciones, ella apenas pudo cambiar su versión. Seguro que me precipité y lo vi mal. No importa. Te perdono, dije riendo con cinismo, y agarré una botella cara del mueble del licor, soportando su mirada asesina. Fingiendo estar desolada, volví a mi habitación. Él creyó que al empujarlo nadie lo vería. Pero yo había instalado una cámara justo enfrente del refugio. Debería haberse grabado con toda claridad. El dolor de aquella muerte a cuchilladas en mi vida anterior aún lo recordaba con nitidez. Me toqué el cuello, y en la oscuridad esbocé una sonrisa maliciosa. Lo que yo sufrí, él lo padecerá igual. En cuanto al rubio, en el momento en que fue mordido y se infectó, su muerte estaba sellada. Nadie podía salvarlo. Cuando todos creían que el conflicto estaba superado y que por fin podrían vivir tranquilos en el refugio, los prestamistas de Liu Xue llamaron a la puerta. Al final de la fila de cobradores estaba el de la cicatriz que él recogió por el camino. Todos los recién llegados eran altos y fornidos. Llevaban garrotes y cuchillos. Liu Xue, nervioso, se puso a mi espalda y me pidió angustiado que lo ayudara. Si debes dinero, paga. No tengo dinero. Xiaoxun, ¿puedes ayudarme? Entre los gritos de fuera, Liu He titubeó unos segundos y apartó la cara con mala conciencia. Me agarró fuerte de la mano. Asomó la cabeza y gritó bien alto. Mi amiga tiene dinero. Os lo pagaremos. Nuestro jefe quiere este refugio. Salid todos de ahí. Pagad la deuda con la casa. Durante la negociación, la puerta del refugio se abrió un poco, y las provisiones del salón, a rebosar, era imposible esconderlas. El de la cicatriz soltó una risa burlona y despectiva. Liu Xue, molesto, vaciló un momento. Cerró la puerta con fuerza, y corrió hacia el interruptor general para desconectar la valla eléctrica. La banda de prestamistas quedó bloqueada afuera, sin poder acercarse. El hombre que los lideraba, furioso, ordenó poner en marcha un camión, y el vehículo vacío derribó la valla eléctrica, y se plantó delante de la casa. Si no entregáis la casa, hoy no saldréis vivos de aquí. Las amenazas llegaron a oídos de todos. Liu He quiso mantenerse firme, pero sus familiares y vecinos, que tenían miedo a morir, no hicieron caso de sus intentos por impedirlo, y abrieron la puerta ellos mismos. Como en mi vida anterior, cuando abrieron la puerta para los familiares del infectado, y me empujaron fuera. Esbocé una sonrisa fría, y salí tranquilamente con ellos. La banda de prestamistas se apoderó del refugio y de todas las provisiones. Incluso el todoterreno que yo había dejado aparcado fuera me lo robaron. Liu He se quedó quieto, llorando en silencio, con el rostro lleno de impotencia. Después de llorar un buen rato, se secó las lágrimas, se levantó, y anunció con la mirada decidida. No os preocupéis, yo sé que al sur hay una base segura. Podemos ir allí a refugiarnos. Ocultándome entre las sombras del bosque, esbocé una leve sonrisa. El hermano de aquel infectado era el jefe de la base segura. En mi vida anterior, Liu Xue me traicionó para recibir su protección. Antes, yo solo había sido culpable de no abrir la puerta. En esta vida, Liu Xue ha empujado personalmente al rubio a la horda de zombies. Ahora veremos cómo acaba cavándose su propia tumba. Xiaoxun, todos nuestros coches están llenos. Tendrás que apañártelas por tu cuenta para llegar a la base segura. Liu Xue se acercó a mí, mirándome desde arriba. Sus furgonetas de aspecto modesto estaban intactas. Fingiendo desesperación le agarré la mano. No me abandonéis. Apretándonos un poco, aún cabría alguien. Lo siento, Xiaoxuan. Los coches llevan provisiones. Sin provisiones todos moriríamos de hambre. Tengo la responsabilidad de cuidarlos. No puedo ponerlos en peligro solo por ti. Y los familiares que estaban detrás de él desviaron la mirada, fingiendo no oír nada. De acuerdo. Cuidaos. Os encontraré en la base segura. Cuidaos, Xiaoxue. Al verme aceptar dócilmente, Liu Xue disimuló un suspiro de alivio. Me miró con aparente pesar, y enseguida dio prisa a familiares y vecinos para subir y marcharse. El ruido del motor se fue apagando. Eché un último vistazo al refugio, bajé la montaña, y en un recóndito pie de la colina, encendí el busca. Chao, ven a buscarme. De vuelta a la pequeña casa, Chao giraba el volante con tranquilidad.
La distancia y frialdad de su mirada habían desaparecido por completo. Después del trato por la espada, mantuvimos el contacto. ¿Así me das la dirección de tu escondite? ¿No temes que te engañe? Entonces te cortaré la cabeza. Me recosté en el asiento y limpié lentamente la espada que tenía en la mano. Chao. En mi vida anterior oí ese nombre de boca de Li Wu, un infiltrado que investigaba el tráfico ilegal de armas. Si aquella noche no lo hubiera interceptado en el callejón y lo hubiera sacado de la boca de los zombies, seguro que me habría esposado en el acto y me habría llevado a la comisaría. No es que confíe en él. Confío en lo que representa. ¿Dices que de verdad llegó el fin del mundo? Suspiró. Pisó el acelerador a fondo. Antes de volver al refugio, me deshice con cuidado de todos mis dispositivos de comunicación. Luego llevé a He Chao a esa fortaleza escondida. Desde el principio supe que me sería útil. Y no me equivoqué. No solo está en forma, puede matar zombies él solo. También tiene un montón de habilidades para el día a día. Y sin quejarse, acepta hacer de chico para todo. Cuando Liu Xue vino a buscarme, yo estaba tan pancho, tumbado en el sofá de cuero, tomando la sopa de arroz con cerdo y huevo de centenario que había hecho He Chao. Las cámaras que había instalado por el camino captaron su figura. Al instante agarré a He Chao y volvimos a la casita por el túnel. Hacía tiempo que sabía que Liu Xue había instalado a escondidas un localizador en mi móvil. No esperaba que llegara tan rápido. Lin Xuan, sé que tú también has renacido. Golpeó la puerta con fuerza. Abre. Su cara de inocencia irradiaba furia. Me despeiné un poco, para no parecer que lo estaba pasando demasiado bien. Al abrir puse cara de inocencia y confusión. Xiaosui, ¿qué haces aquí? ¿Qué renacimiento? ¿De qué hablas? Mientras hablaba, Liu Xue me empujó de golpe y entró en la casa. Soltó una fría carcajada. Iba a destoparme. Deja de fingir. Si no hubieras renacido, ¿cómo ibas a tener tantas provisiones en la casa? Pero su voz se fue apagando, porque la casita estaba vacía. No había provisiones como él decía. Me quedé a un lado, en silencio, viéndole cambiar de cara. Y no pude evitar sentir vergüenza ajena. Lin Yun, ¿qué pasa? Chao salió de la cocina con un cuenco de sopa de huevo. Y preguntó sin entender. Su figura esbelta y su atractivo físico llamaron al instante la atención de Liu Xue. Ella se abrazó a mi brazo, con cara de preocupación. Xiaoshu, ¿quién es él? ¿Por qué te escondes aquí con este desconocido? Aparté su mano con frialdad, y como si nada me acerqué a la mesa, bajo la mirada de ambos. Me tomé la sopa con toda la calma del mundo. En la huida me salvó. Y este sitio lo encontró él. Al ver que Liu Xue se acercaba sigilosa a He Chao, le aclaré amablemente. Y entonces sus ojos se iluminaron. Me miró con cierta complicidad. Me estiré como si nada, con toda la naturalidad del mundo. Y mentí diciendo que estaba llena y que me iba a dormir. Le indiqué a He Chao que se quedara. He Chao, a regañadientes, con cara de desdicha, se quedó allí. Hola, me llamo Liu Xue. ¿Podría refugiarme aquí temporalmente? Liu Xue, con una sonrisa tímida, le tendió la mano a He Chao con cortesía y amabilidad. Eso solía funcionar con los hombres, pero no con He Chao. Además, él come de lo mío. Bebe de lo mío, no tiene voz ni voto. La mano de Liu Xue se quedó suspendida en el aire. Al sentirse ignorada, sus ojos se enrojecieron. Mordiéndose el labio, dudó y habló. ¿Es que Lin Sun te ha contado algo? No tuve más remedio que abandonarla entonces. Llevaba la vida de más de 10 personas sobre mis hombros. Pero si me guarda rencor, es normal. Lágrimas como goterones cayeron por su pálido rostro. Parecía frágil y encantadora. Chao seguía sin reaccionar. Miró a la cámara esperando mis instrucciones. Cuando moví la cámara de arriba abajo, solo entonces asintió. Liu Xue creyó que había convencido a He Chao y se alegró. Cuando He Chao se dio la vuelta para volver a su habitación, él se relajó y puso cara de satisfacción, sin saber que yo lo veía todo. Esa noche, unos cuantos zombies se acercaron a la casita. Sus aullidos rompieron el silencio nocturno. Liu Xue se asustó mucho. Entró aterrorizada en la habitación de He Chao, pero estaba vacía. Cuando todo se calmó, nos miró con sorpresa. Mientras entrábamos, He Chao, detrás de mí, limpiaba con cuidado las manchas de mi cuchillo. En medio del silencio, Liu Xue empezó a sollozar bajito. Xiaoshu, ¿tú también has salido? He Chao, matando zombies y teniendo que protegerte a ti es muy peligroso. Muy peligroso. Su mirada tenía un deje de reproche, y daba por hecho que He Chao era quien había matado a los zombies. He Chao solo sonrió sin decir nada. Sirvió un vaso de agua y lo puso delante de mí. Al ver que ninguno reaccionaba, Liu Xue, después de tanto teatro, no pudo seguir. Tartamudeando, por fin soltó para qué había venido. El verdadero motivo de su visita. Te esperé mucho en la base segura, pero nunca llegaste. Conozco al que manda allí. Ven conmigo, allí estarás a salvo. El que manda en la base segura. El hombre calvo que me mató. Seguro que Liu Xue ya ha ido a chivarse también en esta vida. Agarré el vaso y me lo bebí de un trago, levantando la cabeza para esconder el odio en mis ojos. No voy. Estoy bien aquí. ¿Todavía estás enfadado conmigo? Bueno, si no vienes. Chao, vámonos juntos, dijo su nombre con voz suave. Con cara de pena se acercó para cogerle la mano. Chao alzó una ceja y esquivó con agilidad. No voy. ¿Por qué? Me gusta sentir que me protegen. Puso el cuchillo recién limpiado en mi mano y respondió con cara seria. Le di una palmada en la cabeza contento y esbocé una sonrisa. Liu Xue se dio cuenta de que la habían tomado el pelo. Me miró con odio, con una maldad que no disimulaba. La puerta de la casita se cerró de un portazo. Afuera se oyó el motor de un coche. Se llevó mi coche. Por eso dejaste las llaves puestas a propósito. La luna entraba por la ventana. Chao se sentó a mi lado y me ofreció una taza de té. Di unos sorbos y asentí con tranquilidad. Sí, si no, ¿cómo iba a llegar ese inútil hasta la base? Fuera soplaba el viento frío. Las sombras de los árboles bailaban. Contemplé la escena en silencio y me sentí satisfecho. Vamos, Liu Xue, volvamos a aquel día y acabemos con esto. Al amanecer, me despertó un gran estruendo. Salí con calma, mordiendo el desayuno que había preparado He Chao. Fuera, un montón de gente nos rodeaba. El líder, el calvo, unos 30 y tantos años, con una mirada cargada de agresividad. Y detrás de él, Liu Xue. Entre la multitud, algunos familiares de Liu Xue. Al verme, salió de detrás del calvo. Delante de todos, otra vez llorando me acusó, igual que en la vida pasada. Lo siento, Xiao Shen. Quería ayudarte a ocultarlo, pero el hermano Li está buscando a su hermano con muchas ganas. No tuve el valor de engañarle. Su llanto era entrecortado. El calvo la abrazó con cariño. Liu Xue reprimió el asco y siguió acusando. Si tú no la hubieras empujado sin piedad,
Él no se habría convertido en comida de zombies. Solo tenía 16 años. Era solo una niña. Todo es mi culpa. Debería haberme interpuesto aunque me mataran. Se acurrucó en brazos del hombre, tan triste que casi se desmaya. El hombre le acarició la mano y la consoló en voz baja, diciéndole que no se culpara. Incluso los familiares de Liu, que antes decían confiar en mí y apoyarme, salieron, llenos de rectitud. Y con indignación, testificaron a favor de Liu Xue. Negué con la cabeza, resignado. La naturaleza humana no es de fiar. El calvo estalló de furia. Me miró fijamente y levantó su cuchillo. Los matones que le rodeaban se acercaron. Chao sacó un arma de repente y se puso delante de mí. Todos dudaron un momento. Esperad. Sonriente aparté a He Chao. Me acerqué al calvo con mi cuchillo y reproduje el vídeo que tenía preparado en el móvil. Al ver lo que aparecía, Liu que se desplomó en el suelo, pálida como la cera. Me miró aterrorizada y musitó sin parar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tienes eso? El vídeo mostraba con toda claridad cómo ella empujó al chico rubio al suelo y cerró la puerta. Vio cómo su propio hermano era devorado vivo. Las venas del cuello del calvo se hincharon. Giró la cabeza y con una sonrisa siniestra se acercó a Liu Xue. Le pisó la cara contra el suelo. Me has mentido. No es cierto, yo no. Ese video es falso. Él me está acusando falsamente. Liu Xue intentó desviar la culpa. Quiso echarme la culpa. Pero el calvo le dio una patada en la cara. Su grito fue desgarrador, con la cara ensangrentada. Todos enmudecieron. Nadie se atrevió a decir nada. Liu Xue, entre lágrimas, me pidió auxilio. Xiaoxun, sálvame. No fui yo. La culpa es tuya por no abrir la puerta. Se estaba volviendo loca, confundiendo recuerdos de ambas vidas. Yo solo me quedé allí sin moverme. Recité exactamente sus mismas palabras de la vida pasada. Te lo mereces. Si hubiera sido un poco más buena entonces. Al oír esto, Liu He recuperó la claridad. Forcejeó para liberarse. Intentó arrastrarse hacia mí. Lin Xun, has renacido. Me has engañado, me has tendido una trampa. Mereces morir. Tú eres la que merece morir. Todos vieron su rostro convertido en una mueca horrible, y dieron un paso atrás, asqueados. Liu He seguía gritando con la voz ronca. Pero antes de que pudiera insultar mucho, el calvo la agarró del pelo y le cortó el cuello. El cuchillo cayó sobre ella con furia, descargando todo su odio mientras yo sonreía. Cerró los ojos para siempre. El final de Liu Xue fue exactamente igual que en mi vida pasada. Esa fue mi venganza. La multitud se dispersó pronto. Los zombies olieron la sangre y se acercaron rugiendo. No me quedé a mirar. Volví al búnker por el túnel. El pesado odio en mi corazón se disipó lentamente. A partir de ahora por fin podré dormir bien.